lípidos, ya vamos a pasar, lo que vimos la clase anterior fue un poco sobre la importancia de los lípidos, el proceso general de movilización de reservas lipídicas y algunos aspectos del transporte de lípidos en torrente circulatorio en mamíferos. Realmente no tocamos qué es lo que pasa con otros organismos, pero esperemos que cuando menos estos ejemplos nos sirvan para poder imaginar qué sucede con especies distintas a la nuestra. Así que pues vamos a hablar sobre el proceso de la oxidación de los ácidos grasos, que es lo que permite obtener la energía por un proceso que se conoce como beta oxidación. Y ahorita voy a explicar por qué se le llama beta oxidación a este proceso metabólico. Primero, había una comparación sobre la utilización de sustancias de reserva. Hay dos sustancias de reserva principales en seres vivos. Bueno, se puede utilizar también las proteínas como proteínas de reserva en algunas especies vegetales. Los mamíferos prácticamente no tenemos proteínas como reserva energética o no son, o generalmente son la última línea de reserva, pero aquí estamos comparando a la izquierda, vemos que dice amilopectina. Entonces, ¿de qué sustancia de reserva estamos hablando? ¿Qué es lo que saben sobre las sustancias de reserva? Pues que se almacenan en cadenas largas de glucosa y Ajá, una de ellas es el glucógeno, ajá, es lo que yo sé hasta ahorita. sí, sí, así es. Entonces eh, tenemos polisacáridos que se componen de unidades de glucosa enlazadas por enlaces glucosídicos. Eh, Hay varios tipos de enlaces glucosídicos. De acuerdo a la configuración alrededor del oxígeno que está enlazando a las dos unidades del monosacárido y también a cuáles carbonos se están conectando. Esos son algunos detalles sobre carbohidratos de reserva. Podemos tener glucógeno, así es, y también almidón. Pues cuando nosotros comparamos la estructura del almidón, que es un polisacárido formado prácticamente por la repetición de unidades de glucosa, con triglicéridos, vemos varias características y una de ellas es lo que les había comentado la clase pasada, que tenía que ver con los efectos osmóticos de estas sustancias de reserva. Aquí ya podemos ver claramente, porque están señalados todos los grupos hidroxilo expuestos que presentan las cadenas de almidón o de glucógeno. La estructura eh, es básicamente la misma. El glucógeno va a tener más ramificaciones que el almidón, pero va a tener grupos hidroxilo expuestos. ¿A qué me refiero con expuestos? Que disponibles para formar puente de hidrógeno con el agua y entonces esto va a estar siempre hidratado. En cambio, los triglicéridos, veamos que aquí las bolitas azules representan átomos de carbono con hidrógeno unido y las únicas porciones que tienen oxígenos expuestos que pueden formar puente de hidrógeno con el agua están en una parte muy restringida de la molécula. Y lo demás es hidrofóbico. Entonces prácticamente son anhidros. No almacenan agua, no retienen agua y por lo tanto no alteran el balance osmótico entre el interior y el exterior de una célula. Así que hay una ventaja muy clara entre el almacenamiento en forma de lípidos, en forma de triglicéridos, que pueden ser de cadena recta o bien con cadenas dobladas cuando tienen insaturaciones en cis, y pues esto va a dar grasas sólidas si tienen insaturaciones, no, perdón, insaturaciones en trans o son completamente saturadas. Entonces va a dar grasas sólidas, pero va a dar también grasas líquidas que son los aceites cuando tiene insaturaciones en cis, lo cual impide que se empaqueten bien estas moléculas. Pero entonces ahí hay ventajas en primera instancia en lo que se refiere a los efectos osmóticos. Esto no hay que perderlo de vista. Eh, y eso es tiene un valor adaptativo importante. Se pueden almacenar grandes cantidades en masa en los tejidos animales o en los tejidos vegetales sin
alterar el balance osmótico de las células. Pero la principal ventaja es la cantidad de energía que se puede liberar por cada gramo de triglicérido comparado con carbohidratos o proteínas. Aquí vemos la energía liberada expresada en kilojoules por cada gramo y vemos que es aproximadamente el doble, bueno, no le llega al doble, pero es casi el doble lo que se obtiene de los triacilgliceroles, y eso es por el estado de reducción que presentan las cadenas hidrocarbonadas. Y hay algo además que vale la pena mencionar. Cuando consideramos a los mamíferos, nuestro cerebro es incapaz de obtener energía de las grasas. La principal fuente de energía es la oxidación de glucosa por las rutas que ya han estado revisando, glucólisis y ciclo de Krebs. Pero en ayuno, cuando nuestras reservas de glucosa bajan, ¿y por qué bajan? Uno, para que tengamos glucosa circulando en la sangre, debemos haber ingerido algo que sea una fuente directa de glucosa. Algo dulce, una fruta, bebidas azucaradas, o bien la glucosa que se obtiene del glucógeno que se almacena en nuestro hígado. Pero en el ayuno esa reserva de glucosa se va agotando. ¿Y a qué me refiero con ayuno? Periodos de más de 3 o hasta 6 horas de ayuno, es decir, de no consumir alimento, son suficientes para que los niveles de glucosa bajen y entonces ocurra la formación de cuerpos cetónicos que se derivan de los ácidos grasos. Y esa es una fuente de energía que puede utilizar el tejido nervioso. Ojo, a partir de este conocimiento es que empezó a haber una recomendación de que para tener una alimentación saludable debemos tener 3 comidas principales y colaciones entre las 2 comidas en las horas de vigilia, cuando estamos despiertos, para no deprivar de un suministro de glucosa, pero también hay que saber qué suministros de glucosa utilizar, porque ya estuve insistiendo un poco sobre la reactividad misma que tiene la molécula de glucosa. Algo que les presenté en la clase pasada era la movilización de reservas. Aquí vemos un adipocito, el torrente circulatorio y el miocito, que es donde vamos a gastar principalmente estas reservas energéticas para obtener energía, mantenerlos en movimiento, mantener la temperatura corporal. Esto va a depender de la actividad de contracción en el músculo. En el adipocito ya vimos que la movilización de reservas depende de la acción de hormonas, que pueden ser corticosteroides, glucagón e insulina. El balance entre insulina y glucagón, vamos a verlo al final en regulación de la oxidación de ácidos grasos, va a ser importante porque mientras una de estas enzimas estimula la lipólisis, otra estimula la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Repasando un poco, lo que se tenía es una interacción hormona-receptor que va a desencadenar una cascada de transducción de señales. Generalmente estos son receptores acoplados a proteínas transmembranales que tienen 7 pases hidrofóbicos en la membrana plasmática y que están acoplados a las que se llaman proteínas G. Hay distintos tipos, hay unas que son, por ejemplo, esta, la GS, que va a desanclarse del receptor y del lado citoplásmico se desplaza y activa la enzima adenililciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es distinto del AMP del cual voy a hablar más adelante. Esta es una molécula en el cual es cíclico porque se cierra la molécula. Este metabolito generalmente no se encuentra en las células a menos que haya una señal que active la adenililciclasa. Y este metabolito, este segundo mensajero, activa a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, o también conocida por su abreviatura como pKa. Esta es una enzima que, como su nombre lo dice, actúa sobre proteínas y es una sinasa, lo cual significa que va a transferir un grupo fosfato del ATP a una proteína, cambiando su estado de actividad o inactividad. Las proteínas sinasas pueden activar o inactivar dependiendo cuál es el blanco y cuál es la especificidad de esta proteína sinasa. Pero en este caso, la fosforilación del blanco convierte a la lipasa en una lipasa activa que va a actuar sobre las gotas de lípidos o los cuerpos lipídicos que se encuentran en
en el adipocito, liberando los ácidos grasos, ya lo vimos la clase pasada. Estos van a salir de la membrana, de la membrana del adipocito hacia el torrente circulatorio, y ahí se van a ir repartiendo. Recordemos que esto no viaja solo, es una molécula cuya porción hidrofílica es insuficiente para poderse mantener soluble en torrente circulatorio, entonces siempre van a requerir de proteínas transportadoras. Y de ahí la gran importancia de la albúmina sérica, que está circulando, captura estos ácidos grasos, los transporta a través de la sangre y va a llegar a los tejidos de alta demanda energética. ¿Cómo expresa un tejido que tiene una alta demanda energética? Pues va a tener transportadores en su superficie hacia la cara que da a los vasos sanguíneos. Entonces, permite la translocación de los ácidos grasos, la entrada, y aquí la oxidación va a ocurrir en 3 etapas principales. Una que le llamamos beta-oxidación, la otra el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria. Y esto va a producir cantidades muy importantes de ATP, que lo vamos a ver más o menos al final de la presentación. Y por supuesto mucho CO2, y aquí no está indicado, pero también agua de la cadena de transporte de electrones, como ya vieron cuando se revisó la función mitocondrial en la oxidación de glucosa. Pues bien, estas etapas, ¿en qué consisten? Lo que tenemos son cadenas hidrocarbonadas unidas a un grupo carboxilo, que van a ser cortadas en unidades de 2 carbonos, empezando por que es un grupo acetilo, que se va a asociar a la coenzima A para pasar a la etapa 2, que es la oxidación en el ciclo de Krebs. Aquí se dice 8-acetilcoenzima A, porque aquí, si se ponen a contar, hay 16 carbonos. Vamos a ver el ejemplo con 16 carbonos con el ácido palmítico, porque es el ácido que sintetizan nuestras células. El ácido graso que sintetizan las células de mamíferos, principalmente un ácido graso de 16 carbonos. Otros organismos de los cuales nos alimentamos pueden sintetizar de 18, de 20 o más carbonos. Entonces, estos acetilcoenzimas son los que entran al ciclo de Krebs, y la oxidación ya sabemos que permite la transferencia de equivalentes reductores al FAD y al NAD, que se van a la cadena respiratoria. De la misma etapa 1, en cada paso de corte, se van a transferir electrones al NAD y al FAD para tener NAD reducido y FAD reducido. Y estos donan los electrones a la cadena de transporte de electrones mitocondrial, y ya sabemos que esta cadena transportadora de electrones está acoplada a la fosforilación oxidativa. Entonces hay síntesis de ATP y la transferencia de electrones al aceptor final de electrones, que es el oxígeno, lo cual da como subproducto agua. Aquí me detengo un instante en la importancia de la coenzima A, porque la coenzima A, como ya les hemos mencionado, pues son derivados de vitaminas, y se les llama vitaminas porque son compuestos vitales, esenciales, que no podemos sintetizar los mamíferos y tenemos que adquirirlos a través de la dieta. En este caso, este es derivado de la vitamina B5, la parte más complicada de la molécula, que es el ácido pantoténico, y que va a tener al extremo un grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo es muy, muy importante, porque es el que se va a unir a la parte carboxilada del ácido graso y va a formar un tioéster. Y los tioésteres son importantes por algo que ahorita explico. Pero entonces nada más dejo aquí la coenzima A, la simbolizamos así como CoA o CoASH, para indicar que tiene un grupo tiol libre, que es a donde se une el carboxilo del ácido graso. ¿Cuál es la comparación entre los ésteres normales? Por ejemplo, el éster fosfato que se forma entre el ADP y algún sustrato que tiene un grupo carboxilo que va a formar este éster. Pues que aquí los oxígenos del grupo éster van a estar
compartiendo estos electrones, hay un fenómeno de resonancia, lo cual estabiliza parcialmente la molécula. Y la importancia de estos ésteres es que el rompimiento de este enlace está asociado a un delta G negativo, a un delta G de hidrólisis, que permite acoplar a otros procesos que permiten convertir esta energía en trabajo. En el caso de los tioésteres, no hay estabilización por resonancia. La diferencia de electronegatividad entre el azufre y el oxígeno no permite esta estabilización por resonancia del enlace, y este enlace va a tener como consecuencia que el rompimiento de este enlace en particular tiene una delta G de hidrólisis mayor, y entonces las moléculas unidas a la coenzima A están activadas, tienen una mayor facilidad de ser modificadas químicamente en reacciones de óxido-reducción, que son las que tienen la principal relevancia en las etapas ulteriores de la oxidación de sustancias de reserva. El panorama completo de qué es lo que ocurre en esta etapa de la beta-oxidación, pues se divide en etapas que ocurren en el citosol y en la matriz mitocondrial. Aquí, de nuevo, solamente estoy enfocándome en lo que ocurre en células de mamífero. En células vegetales, la segunda etapa, que es la beta-oxidación, no ocurre en mitocondrias, sino que ocurre en peroxisomas. Entonces, a lo que ahorita le llamé beta-oxidación, simplificado, le estamos añadiendo los pasos de activación y transporte que ocurren en el citosol. Aquí hay que poner atención de que comenzamos con un ácido graso que requiere para su activación una reacción de adenililación. ¿En qué consiste esta adenililación? El ATP es una molécula muy interesante porque muchas veces se nos dice que proporciona la energía para las reacciones en la célula. Y a veces nos imaginamos que simplemente el rompimiento de este enlace libera una energía que digamos, actuaría como una especie de onda expansiva que pone en movimiento a las moléculas para que reaccionen. En realidad no es así. Muchas veces lo que sucede es que la parte de adenilato fosfato se une covalentemente a la molécula y eso la activa. ¿Qué significa que la activa? Que altera la distribución de las nubes electrónicas alrededor de una parte de la molécula, de un enlace. Entonces, esta activación requiere de ATP, pero aquí vamos a tener AMP, no es AMP cíclico, es simplemente AMP, el ATP que perdió dos fosfatos, pero para reconvertir este AMP en ATP es equivalente a volver a gastar otras dos moléculas de ATP. Entonces, por eso aquí esta aclaración. La activación requiere de una molécula de ATP que se hidroliza hasta AMP, es decir, se le cortan de tajo los dos grupos fosfato finales, lo cual equivale a 2 mol de ATP. Eso va a tener vamos a tomarlo en cuenta en el balance energético final, que sería como lo que hacen los contadores de gastos y ganancias en operaciones o en distintas transacciones. Pero aquí veamos que el AMP activa la molécula, como les dije, altera la distribución electrónica alrededor de la región del grupo carboxilo y permite el intercambio de este AMP por la coenzima A, con la cual la activamos y va a tener una energía de hidrólisis mayor para que después se una a un aminoácido que no es alfa aminoácido, no es el aminoácido canónico que forma proteínas, que es la carnitina. ¿Y por qué la carnitina? No pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Se requiere esta molécula unida al extremo del acil graso. Aquí, fíjense que comenzamos con un ácido graso, porque tiene el grupo carboxilo expuesto. Aquí ya es un grupo éster modificado. Aquí es fosfoéster, aquí es tioéster, y aquí es la carnitina unida al acil graso. Y estos ácidos grasos, yo les decía que pueden ser de 16, 18, 20 carbonos. Usualmente son de un número par de carbonos. Eso no se me vaya a olvidar. Sí hay de número impar, pero eso lo dejo para el final. Entonces,
para poder pasar la membrana mitocondrial interna, entonces se requiere la transferencia de carnitina. Pasa a través de la membrana mitocondrial interna y ya al llegar a la matriz mitocondrial, aquí se remueve la carnitina, se vuelve a intercambiar por coenzima A, pero no es la misma coenzima A del pool total de la célula. Es algo muy importante y muy interesante. En las células eucariontes, el tener orgánulos permite compartimentar las fracciones. Permite que si un volumen es más pequeño, se necesitan menos moléculas para alcanzar la concentración crítica o mínima para que ocurra una reacción. En este caso, en la matriz, tiene un pool aparte de coenzima A que se intercambia por carnitina y de nuevo tenemos el acil graso activado con la coenzima A. Y entra a una serie de reacciones que se van a repetir, 4 reacciones secuenciales que van a oxidar gradualmente al acil graso, transfiriendo electrones a el FAD y al NAD para tener entonces FAD reducido y NAD reducido. Además de que al final de las 4 reacciones de la beta oxidación, se forman estos intermediarios que es acetilcoenzima, el cual ustedes ya conocen. Es un residuo de 2 carbonos unido a este acarreador activador que es la coenzima y se va al ciclo de Krebs. Hay otra coenzima que se une a lo que queda del acil graso, que ya tiene 2 carbonos menos, y vuelve a circular. Aquí vemos que son operaciones secuenciales en equivalentes a una línea de producción de alta eficiencia que va removiendo electrones gradualmente y que transporta unidades pequeñas para su oxidación en ciclo de Krebs, que por cierto, el ciclo de Krebs es una ruta prácticamente universal. En todos los organismos estudiados hasta el momento tienen ciclo de Krebs y es quizás la ruta metabólica ancestral básica con la cual surgieron las primeras formas de vida. Entonces aquí tenemos este acarreador. Va a ser el acarreador de grupos acetilo, usados como sustratos en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuál es la función de la coenzima A? Es un acarreador, es una molécula que activa la molécula y que permite su oxidación. La activación de ácidos grasos, nada más aquí me voy a meter un poquitito al mecanismo de reacción, creo que sí es interesante. Si se revisa, requiere el ácido graso, aquí lo que importa es el grupo carboxilo en el extremo de la molécula, una molécula de ATP, la coenzima A para producir el acilcoenzima A más AMP y pirofosfato. Esta reacción, que ya vimos que ocurre en varias etapas, tiene una delta G en condiciones estándar de menos 0.8 kilojoules por mol. Simplemente con tener un valor negativo ya sabemos que está favorecido termodinámicamente y la reacción va a ocurrir hacia la derecha, hacia la formación de este compuesto activado. ¿Cómo ocurre? Tenemos el ácido graso más el ATP. El ATP está formado por adenosina y 3 grupos fosfato unidos, y de ahí el nombre de trifosfato de adenosina o adenosintrifosfato. En este grupo carboxilo, les había dicho que estos ácidos grasos en condiciones fisiológicas están ionizados, es decir, pierden el protón, lo cual deja al grupo carboxilo con una carga formal y tiene un exceso de electrones que va a atacar, va a ser un ataque en el grupo alfa fosfato del ATP, lo cual desplaza los electrones y libera pirofosfato, que es este residuo de 2 fósforos unidos a oxígeno, que por acción de otras enzimas se convierte en unidades de fosfato, una pirofosfatasa que depende de agua para ese rompimiento hidrolítico. Pero entonces ya tenemos aquí este ácido graso ya activado, que si ponemos atención, aquí este carbono está rodeado por átomos más electronegativos, aquí tenemos a los oxígenos, entonces la densidad de cargas electrónicas alrededor de carbono es menor. Y eso es lo que facilita la acción de la coenzima A. Esta reacción va a quedar pobre de electrones,
los electrones tienden a desplazarse hacia el oxígeno del residuo de adenilato, y entonces el azufre se une al carbono, formando este tioéster. Por cierto que en nomenclatura muy antigua se utilizaban estos simbolitos, esta línea curva entre un átomo y otro para representar un enlace inestable que se puede hidrolizar bajo condiciones ambientales de presión atmosférica, de una atmósfera y temperatura ambiente. Entonces se le llamaba a este tipo como enlace de alta energía. Más bien eso, que tiene una cierta inestabilidad por la distribución desigual y deformada de los electrones alrededor de los átomos que forman el enlace. Entonces ya tenemos el acil graso activado. Creo que sí vale la pena recalcarlo. Esto no ocurre de manera espontánea, bueno, está favorecido termodinámicamente, es espontáneo, pero la participación de las acil graso coenzimas ligasas dirigen toda la reacción hacia la formación del acil graso coenzima A. El enlace tioéster que se forma es inestable, delta G de hidrólisis muy negativa. Ya mencioné que la activación depende de ATP y ya de que el mecanismo en grandes rasgos. Hay 3 clases de ligasas. Las clases de ligasas son para la cadena larga, que son de 10 a 20 carbonos. Se van a encontrar asociadas al retículo endoplásmico. Son enzimas que generalmente están unidas, ya sea de manera transmembranal o asociadas a otras subunidades que están ancladas en la membrana del retículo endoplásmico o membrana mitocondrial externa. Para los de cadena media, es decir, para los residuos que van a ir quedando a lo largo de la beta oxidación, y para cadena corta, que van a reconocer únicamente o acetato unido a la coenzima A o propionato, es decir, el residuo cuando tenemos ácidos grasos de número impar de carbonos. Estos dos se encuentran en la matriz mitocondrial, que es donde se está recortando esta molécula larga. El transporte. Les había dicho que la carnitina era esencial en este transporte a la mitocondria, porque tenemos el acil graso coenzima A, hay un acarreador, ya vimos que la enzima acil coenzima acil graso ligasa, acil coenzima A graso ligasa, está asociada a membrana externa de la mitocondria. También hay un acarreador que lo transporta al espacio intermembrana y ahí es sustrato de la carnitina aciltransferasa 1. Hay 2 carnitinas aciltransferasa. ¿Qué es lo que hace la primera? Intercambia la coenzima A por carnitina para que ahora sí pase a través de la proteína cargadora integral de la membrana mitocondrial interna. Y este acilgraso carnitina no entra directamente a ciclo de Krebs, sino debe intercambiar de nuevo su carnitina por coenzima A, y esto lo lleva a cabo la carnitina aciltransferasa 2. Bien, todo este relajo para tener en matriz mitocondrial el acil graso activado con la coenzima A, que se utilicen de manera separada las coenzimas A del citosol y espacio intermembrana, y que no sea el mismo que está en matriz mitocondrial. Como les dije, esto lo adquirimos de la dieta. Si nuestra dieta es pobre en vitamina A, bueno, y que históricamente así es, los mamíferos no podemos sintetizar la vitamina, que es la parte esencial de la coenzima, y dado eso tenemos siempre reservas limitadas de estos acarreadores. En términos generales, ¿en qué consiste la beta-oxidación? Les dije que consistía de 4 reacciones. Y aquí voy a hacer cierto énfasis en la estereoquímica de las reacciones. Estas enzimas son tan específicas, no solamente del sustrato, sino de la configuración alrededor de los átomos sobre los cuales actúan, que pues si uno le mete ácidos grasos de número impar de cadenas, pues ya no las reconocen bien, y si el organismo tiene los genes que puedan transformar
esa configuración o esos residuos de número impar de carbonos en matriz mitocondrial, pues lo podrán efectuar la oxidación adecuadamente. Y si no, pues hay casos clínicos de personas que pues no pueden alimentarse de ciertas fuentes, que eso lo voy a mencionar al final y que va a ser una pequeña tarea de investigación. Entonces, ¿en qué consiste? Y ahora sí, la beta-oxidación. Comenzamos con la molécula de 18 carbonos, que es el palmitoil coenzima A. Este va a servir como nuestro ejemplo, pero lo único que nos interesa es el extremo que está unido a la coenzima A, donde dijimos que es un enlace bioéster. Aquí está el carbono carbonílico, pero unido al azufre, y se llama beta-oxidación, porque todas las modificaciones de las 4 enzimas de la beta-oxidación van a actuar sobre el carbono beta, que en una de las nomenclaturas que sí nos mencionaron en una exposición, el carbono alfa es el carbonilo, y pues aquí bueno, se actúa sobre el enlace del carbono beta. Primera reacción. La primera reacción está catalizada por la acil-coenzima A hidratasa. ¿Y qué es lo que hace? Va a comenzar la oxidación de la molécula modificando la distribución electrónica, la densidad electrónica alrededor de estos átomos de carbono. Aquí cada carbono tiene hidrógenos, pues aquí transfiere los equivalentes reductores al FAD. Esta enzima va a tener al FAD unido como grupo prostético, es decir, el FAD no está libre, disuelto en solución, y lo va a transferir para tener FAD reducido. Entonces, primer punto importante, aquí hay electrones que ganan, tiene doble enlace, y este doble enlace va a producir de palmitoil coenzima A un trans delta 2 enoil coenzima A. Aquí es donde es bien importante esto, la configuración trans, porque si no hay configuración trans, entonces la enoil coenzima A hidratasa, que es la segunda enzima de la beta-oxidación, no puede llevar a cabo esta segunda reacción de oxidación, en la cual no solamente altera la densidad electrónica alrededor de los átomos de carbono, sino que inserta un grupo hidroxilo para producir L-beta-hidroxiacilcoenzima A. Esa es la reacción de la enoil coenzima A hidratasa, que utiliza una molécula de agua por cada vuelta de la beta-oxidación. La tercera enzima es la beta-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Esta es la siguiente enzima que transfiere electrones ahora al NAD de la matriz mitocondrial para producir NAD reducido. Y aquí vean muy bien que la molécula reducida además va acompañada de este protón, y es el sustrato para el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones mitocondrial de la cadena respiratoria, el NADH deshidrogenasa, que es el complejo 1. El producto de esta oxidación es el beta-cetoacilcoenzima A. Ahora ya tenemos dos grupos carbonilos separados solamente por un grupo en este carbono, que ahora sí, ya de nuevo es que la densidad electrónica alrededor de los carbonos muy cercanos ya está muy dispareja. Perdón por usar este término de disparejo, pero ya permite el ataque o la unión a la coenzima A para acarrear lo que queda en la molécula y liberar este residuo de dos carbonos unido a la primer coenzima A para tener acetilcoenzima A y miristoil coenzima A. Es decir, ahora tenemos de 14 carbonos, se va al inicio, de nuevo lo toma la primera enzima, la acilcoenzima A hidratasa, después entra la enoil coenzima A hidratasa, la beta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa y acilcoenzima A acetiltransferasa, que también se le llama como tiolasa. Esta, digamos, es fácil de recordar porque va a promover un rompimiento tiolítico. Aquí el rompimiento no es por intervención de una molécula de agua, sino del grupo sulfidrilo de la coenzima A. Y esto se va a repetir hasta que queda solamente acetilcoenzima A
que va a ser transportado al complejo 1 y por lo tanto va a ser oxidado en la cadena respiratoria. Entonces, esto se repite varias veces, es decir, el número de carbonos entre dos va a ser el número de vueltas que va a ocurrir por cada molécula de ácido graso que está entrando a la matriz mitocondrial. ¿Cuál es la ganancia energética de la beta-oxidación? Pues primero, considerando el palmitato, para convertirlo a palmitoilcoenzima A, se requieren invertir 2 moléculas de ATP. Pero de la oxidación de los 8 acetilcoenzima por ciclo de Krebs y la transferencia de electrones al FAD y al NAD, nos va a dar 96 moléculas de ATP, 8 por los 12 ATPs que se obtienen por cada vuelta de ciclo de Krebs. La oxidación de 7 FAD reducidos que se obtienen de la primera reacción de la beta-oxidación, nos va a dar 14 ATPs adicional. La oxidación de 7 NAD reducidos que se producen en la reacción 3 de la beta-oxidación, nos va a dar 21 ATPs. Entonces, por una sola molécula de ácido palmítico, o bueno, de palmitato, hasta CO2 y vapor de agua, tenemos 129 ATPs, lo cual es una ganancia enorme. Y o sea, aquí vemos, hay dos ventajas de utilizar reservas energéticas en forma de lípidos. No alterar el balance osmótico y la ganancia energética definitivamente es muy importante. Pero no hay que perder de vista tampoco los productos, porque ahí va a ir mi otra pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los electrones que se transfirieron al FAD? Les dije que este está unido a la enzima, a la primer deshidrogenasa, al FAD acilcoenzima deshidrogenasa, transfiere los electrones del centro de reacción que tiene la flavina a la siguiente flavina que está en la succinato deshidrogenasa. Y esto por mediación de una proteína adicional de la cadena respiratoria, que es la ETFP, flavoproteína de transferencia de electrones, que va a transferir los electrones a la succinato deshidrogenasa, por una parte, y alimentar el pool de quinonas reducidos que va al complejo 3 de la cadena respiratoria. Y pues de aquí es donde vemos que hay vías de entrada. Esto es de ciclo de Krebs, esto es de cadena respiratoria, alimentan de electrones a cadena respiratoria y por lo tanto síntesis de ATP. Los ácidos grasos insaturados, cuando hay insaturaciones, si las insaturaciones son en cis o en trans, pues aquí es donde entran las diferencias de las cuales yo les estaba hablando. Todo esto es del paquete básico de beta-oxidación para un ácido graso de cadena de 16 carbonos, donde todos los carbonos están saturados, pero el intermediario de doble enlace trans no puede actuar sobre enlaces cis en los ácidos grasos insaturados. Entonces va a requerir enzimas adicionales, la enoilcoenzima isomerasa, que va a permitir que actúe la segunda hidratasa de la beta-oxidación. Fíjense muy bien que las configuraciones debe dar ahora, debe tener una configuración en trans. Y la segunda enzima es la dienoil, 2,4-dienoilcoenzima A, reductasa, que requiere de poder reductor, pero en forma de NADP reducido, el cual yo estaba insistiendo mucho que se utiliza en reacciones biosintéticas o que requieren una reducción de moléculas o síntesis reductora. En este caso, en la matriz mitocondrial debe haber un pool pequeño de NAD-fosfato reducido para poder cambiar la configuración del enlace y tener ahora sí una molécula con enlace en trans, el doble enlace en trans.
cuando se tienen ácidos grasos que tienen un número impar de carbonos, pues al final va a quedar un residuo de 3 carbonos, que es el propionil coenzima A. Pero este propionil coenzima A no entra a ciclo de Krebs, no hay ningún intermediario de ciclo de Krebs que sea propionil coenzima A. Así que la acción de la propionil coenzima A carboxilasa carboxila a partir del ion bicarbonato, que va a estar disuelto en el ambiente mitocondrial, porque recordemos que de la respiración se está produciendo CO2, se reacciona con el agua, se protona, se desprotona, tenemos este carbonato como sustrato y ATP para convertirlo en D-metilmalonil coenzima A. Este es el sustrato de una enzima, de una epimerasa de una enzima que reacomoda el grupo carboxilo, que finalmente, bueno, interviene otra enzima para tener succinilcoenzima. Y ahora sí, este sí es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cómo se regula la oxidación de los ácidos grasos? La regulación, vamos a ver que tiene una regulación muy interesante. Depende de factores hormonales, es decir, de señales extracelulares principalmente. El, el paso limitante para la beta-oxidación es el transporte del ácido graso coenzima A la matriz mitocondrial. Son varios pasos, se requiere activación de ATP, y este transporte y la unión de carnitina es el importante, porque el malonil coenzima A inhibe a la carnitina aciltransferasa 1, que es la que va a intercambiar la coenzima A por carnitina. ¿Y de dónde viene ese malonil coenzima A? Aquí es lo que acabamos de ver, el transporte, beta-oxidación hasta acetilcoenzima. Aquí tenemos los ácidos grasos ya activados en el citosol. El malonil coenzima A surge cuando hay señales hormonales que favorecen la síntesis de ácidos grasos. Este es el primer intermediario, es un intermediario de 3 carbonos para la síntesis de ácidos grasos. Si nos detenemos un momento, esto evita un ciclo fútil. Si se acumulara malonil coenzima y se siguen transportando ácidos grasos al interior de la mitocondria, entonces se sintetizan y se están degradando en una misma célula, y eso daría un balance de cero, porque vamos a ver que en la síntesis de ácidos grasos se requiere bastante energía para la síntesis. Conduciría a una situación desfavorable. Así que esta molécula actúa alostéricamente sobre la aciltransferasa 1 de carnitina y la inhibe. Ahora, ¿cómo se estimula la síntesis de ácidos grasos? Recuerdan que siempre nos han dicho que cuidemos nuestra ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos de la dieta van a liberar glucosa. Casi todo lo que comemos tiene glucosa. Si en nuestra fuente de carbono que ingerimos no libera tanta glucosa, por ejemplo, creo que esa es una de las ventajas del nopal, que la baba del nopal, la fibra del nopal tiene polisacáridos hidrolizables, pero que no liberan tanta glucosa, sino otros monosacáridos, como la inulina, si no me equivoco, que es una pentosa, o hexosa, bueno, perdón si no recuerdo, pero hay menos glucosa, pero los carbohidratos de la dieta, entonces, la glucosa en altos niveles va a generar glucólisis, formación de acetilcoenzima A por el complejo piruvato deshidrogenasa. Bueno, aquí hay detalles que se omiten. Este complejo sabemos que está adentro de la mitocondria. Este acetilcoenzima A, entonces, es el que es convertido en malonilcoenzima A por la acetilcoenzima A carboxilasa. Y esta es regulada ahora sí por las hormonas. Niveles altos de glucosa van a estimular que aumenten los niveles de insulina en sangre, que lo que favorecen es el transporte de glucosa al interior de las células, y esa insulina en las células activa las fosfatasas que llevan a esta enzima a la activación, a la enzima que sintetiza el malonilcoenzima A.
En cambio, cuando los niveles de glucosa son bajos, entonces entra en acción la hormona que es el glucagón, que tiene un efecto opuesto, que va a estimular el aumento de glucosa sanguínea. ¿Por medio de qué? Bloquea la utilización del carbono de la glucosa para sintetizar ácidos grasos y entonces se va a liberar glucosa a la sangre. Aquí entonces estamos viendo que tienen que ver tanto PKA, de la cual ya habíamos hablado, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que entra en acción cuando los niveles energéticos son bajos, y la fosfatasa es la enzima contraria, la PK-fosforila. Aquí fíjense muy bien que esta fosforilación lleva de un estado activo a un inactivo, lo contrario a lo que sucede en los adipocitos. Y esto nos va a dar como balance que altos niveles de glucosa asociados con la acción de la insulina favorecen síntesis de ácidos grasos. Bajos niveles de glucosa van a estimular que se dejen de sintetizar ácidos grasos y que se oxiden los ácidos grasos para cubrir las necesidades energéticas del organismo pluricelular. Las enzimas de la beta-oxidación van a estar organizados de manera diferente en distintos organismos. En el caso de mitocondrias y bacterias gram positivas, las 4 enzimas van a estar separadas y van a liberar intermediarios entre una y otra molécula. Pero este sistema funciona para ácidos grasos de cadena corta. Las bacterias gram negativas tienen todo en un complejo multienzimático de alta eficiencia. En el caso de las mitocondrias, cuando nos alimentamos de enzimas, de ácidos grasos, bueno, de una fuente de carbono que tiene ácidos grasos de cadena muy larga, de 16, 18 o 20 carbonos, el sistema que reconoce específicamente a estos ácidos grasos unidos a la coenzima A están unidos a la membrana interna de la mitocondria. Es decir, la membrana mitocondrial interna va a tener de todo. Tiene transportadores, tiene los complejos respiratorios y además las enzimas de la beta-oxidación. Permite organizarlos y esto hace que el transporte de los productos de la primera reacción, segunda y todas las reacciones sea altamente eficiente. Entonces tenemos toda una maquinaria que permite la oxidación eficiente. En el caso de las plantas, que les había mencionado que no oxidan sus ácidos grasos en mitocondria, sino que en peroxisomas y en otros orgánulos que se llaman glioxisomas, aquí hay complejos multienzimáticos asociados entre sí, solubles en el interior de estos corpúsculos, que son los peroxisomas y los glioxisomas, que también favorecen la oxidación y transferencia de electrones a enzimas adicionales. La comparación entre la oxidación en una mitocondria y un peroxisoma o glioxisoma, es decir, la comparación entre vertebrados, bueno, entre mamíferos y otros organismos, eh, es, es la siguiente. En los peroxisomas no hay complejos respiratorios. Sí hay enzimas que transfieren equivalentes reductores, pero no sintetizan ATP por los mecanismos quimiosmóticos de la mitocondria. Lo que se permite es transferencia de electrones al FAD para inactivar especies reactivas de oxígeno, no es cierto, producir especies reactivas de oxígeno, porque aquí lo que se favorece es un ambiente oxidante en los peroxisomas. Los peroxisomas van a ser relevantes en el combate a infecciones y agentes patógenos por este producto que es el peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí hay un destino distinto. En cambio, en la primera reacción de la beta-oxidación, va a alimentar la cadena de transporte de electrones mitocondrial. El NAD reducido
En la mitocondria se va de nuevo a cadena respiratoria, al complejo 1, pero en los peroxisomas, que insisto, no tienen complejos respiratorios, esto se exporta a las mitocondrias para su reoxidación. Entonces, ¿cuál es el producto relevante en peroxisomas? Que se genera calor. Fue un descubrimiento bien interesante a finales del siglo pasado, encontrar que las plantas también regulaban su temperatura y eran capaces de producir calor con ventajas adaptativas, especialmente las plantas que se encuentran en ambientes con inviernos muy crudos, donde incluso puede nevar. Este sistema de oxidación de ácidos grasos genera el calor suficiente para derretir el hielo alrededor de las plantas y le permite recibir agua líquida. Y hay una ventaja adicional muy importante que vemos a los organismos que tienen este sistema de oxidación peroxisómica de ácidos grasos, que el acetilcoenzima A puede ser exportado, no va a ser oxidado por medio del ciclo de Krebs, sino que es exportado para gluconeogénesis, para síntesis de glucosa. Nunca vamos a ver a una planta con exceso de grasa, ni a insectos, ni a microorganismos que tienen este sistema peroxisómico, porque este acetilcoenzima A, si las demandas energéticas inmediatas no son de mucho ATP, entonces se va a reserva en forma de carbohidratos, que siempre va a tener una limitante. No se puede acumular demasiado porque afecta el balance osmótico de las células. Entonces, aquí hay una ventaja bien importante que la vamos a retomar ahora en enero porque quiero que hagan ciertas observaciones con semillas de oleaginosas. Esto lo vemos entonces para esa observación. La cetogénesis, esta sí es importante. Yo les había dicho que en condiciones de ayuno, cuando disminuyen los niveles de glucosa circulante en sangre, entonces hay una demanda energética, pero no se cubre por la glucosa. Así que los ácidos grasos son oxidados por beta-oxidación, entran al ciclo del ácido cítrico, pero el oxalacetato, no es cierto, eso lo iban a ver en la clase de hoy, el oxalacetato, además de ser uno de los metabolitos, el metabolismo limitante del ciclo de Krebs y que puede ser utilizado para síntesis de aminoácidos, es sustrato glucogénico para la síntesis de glucosa de nuevo, para que salga del hígado, se transporte a tejido nervioso. Y también, ¿dónde más? El tejido renal. No pueden oxidar otra cosa que no sea glucosa, así que hay glucosa. Pero si la fuente alimenticia o la fuente de reserva que tenemos no es rica en glucosa, esto finalmente se agota, se detiene la producción de glucosa y el acetilcoenzima A, en lugar de irse a oxidación por ciclo de Krebs, porque no hay suficiente oxalacetato, entonces se va a ir a la formación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son acetoacetato, beta hidroxibutirato y fíjense bien qué es lo que hay aquí. Acetona. En estas condiciones de ayuno prolongado, entonces van a estar circulando estas sustancias y la acetona en sangre junto con estos otros cuerpos cetónicos da el aliento típico con aroma como almendras, que es muy característico de los diabéticos. Ese aliento cetónico también cuando alguien tomó demasiado alcohol y está afectando la gluconeogénesis, estimula la formación de cuerpos cetónicos. Y bueno, ahí van como fuente de energía para corazón, músculo esquelético, riñón y cerebro. Meditemos por unos instantes esto. Está circulando en nuestra sangre acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. La acumulación en sangre de estos cuerpos cetónicos es causa de acidosis y cetosis, que puede tener consecuencias graves. De hecho, el ayuno prolongado va a generar un daño en distintos órganos
por esto, por la acumulación de los cuerpos cetónicos. Así que por eso es importante mantener un suministro de una fuente de alimento que nos dé los niveles, que mantenga nuestros niveles adecuados de glucosa. Espero que ustedes ya mero vayan a comer. Yo, pues, terminando esta clase, nos vamos a comer. Les hablé de la beta-oxidación, pero pues, bueno, no sé si ustedes se hicieron la pregunta, ¿existe la alfa-oxidación? Pues se requeriría oxidar un carbono alfa con respecto al carbono carbonílico, y esto viene del fitol. El fitol, ¿dónde lo vamos a encontrar? Es esa cadena hidrocarbonada larga asociada a la clorofila. Puede ser, a las clorofilas, clorofila A, clorofila B. Si ustedes o alguien de ustedes conoce a alguien que sea vegano y que se alimenta de vegetales verdes, algunas personas que quieren ser veganos y alimentarse de alimentos verdes no pueden, porque genéticamente les puede faltar una enzima para convertir el fitanato y descarboxilarlo para que se convierta, bueno, en este intermediario, que ni siquiera ya me voy a quedar en el mal o la enfermedad de Refsum. Ese es el nombre que recibe esta enfermedad. Son las únicas personas que no pueden ser vegetarianas. Y si ustedes no han tenido acumulación de fitanato en sangre que provoca serios malestares por alimentarse de plantas verdes, pues no pueden omitirlas de la dieta. Y lo más recomendable es tener un buen suministro de vegetales verdes. Pero sí, ya conocí una persona que tiene esta condición genética y no puede incluir en su dieta vegetales verdes ricos en clorofila. Puede ser ricos en carotenos, ricos en almidón, pero que tengan clorofila, no, porque tiene consecuencias que afectan mucho su desempeño. Se siente mal, entonces. Aquí se atravesó una diapo. Y